pueblo, Señor. Pido que tú seas hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, Dios, no solamente a nosotros, sino también a todos aquellos que nos ven por las redes sociales, aquellos que escuchan tu palabra, Señor, aquellos que van caminando, poderoso Dios, y que tal vez alcanzan a escuchar un fragmento, una porción de tu palabra, Dios. Pido que tú también les hables a ellos, les ministres, Señor, que tu gracia, tu protección, tu redención venga también sobre sus vidas, amado Salvador. Hoy, Señor, disponemos nuestras vidas para escucharte, Dios del cielo, pero también pido, Señor, que dispongas el corazón del predicador, Señor, sus labios, su vida, su mente, su corazón, Dios del cielo, para que él pueda ser un instrumento de bendición, de edificación para tu pueblo, Señor, que cada palabra que salga de sus labios sea como un bálsamo para aquel que lo escucha. Te lo pido en el nombre de Jesús en Nazaret, y te doy toda la gloria, toda la honra, Dios amado, porque solo tú eres digno y merecedor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Yo invito para este lugar a nuestro pastor, amén, para que ministre la palabra. Gloria a Dios. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y que viva iglesia, y a su nombre. Gloria al nombre de nuestro Dios. Bueno, hermanos, vamos a tomar la palabra del Señor en Lucas capítulo 14. Gloria al nombre de nuestro Dios. Lucas capítulo 14. Vamos a leer del versículo 25 al 33. Gloria al nombre de nuestro Dios. Con amén bien fuerte cuando ya lo tengan. Lucas capítulo 14, versículo 25. Gloria al nombre de nuestro Dios. Vamos a leer estos 8 versículos de una forma alternada, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice de la siguiente manera: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Gloria al nombre de nuestro Dios. Bueno, hermano, vamos a tomar estos versículos de la palabra del Señor sobre un tema muy bonito. Dice de la siguiente manera: en los filtros de Dios. Gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Cómo dice el tema? En los filtros de Dios. Gloria al nombre de nuestro Dios. Ustedes que nos pueden ver por las redes sociales también pueden decirlo allá. El tema es en los filtros de Dios. Gloria al nombre de nuestro Dios. Bueno, hermanos, comenzamos obviamente la palabra del Señor, como siempre, como protagonista nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre de nuestro Dios, que en estos tiempos predicaba en toda Israel, en lo posible, podía y predicaba y hacía y deshacía, por decirlo de alguna manera, haciendo sus milagros poderosos, hermanos. Y vemos, hermanos, que el Señor al mostrar su gloria, al demostrar obviamente que había poder de Dios nuevamente en Israel después de haber pasado más de 400 años de silencio, empieza el Señor a Jesucristo a tener multitudes de seguidores, hombres, mujeres, niños, ancianos, la gran mayoría con problemas, la gran mayoría enfermos, la gran mayoría endemoniados, mejor dicho, de todo, ¿verdad? Y hoy en día notamos, hermanos, que la iglesia está en el mismo caso. Dentro de la iglesia hay mucho tipo de persona, mucho hombre y mujer con problemas,
mucha persona con pecado, mucho personaje con enfermedad, mucho personaje atado, mucho personaje de pronto oprimido, de pronto esclavizado, mucho hombre y mujer que están siguiendo al Señor Jesucristo. Gloria al nombre de nuestro Dios. Pero como trata el tema, hermanos, vamos a estudiar un poquito sobre la forma en que el Señor trata de filtrar, o más bien trata de purificar nuestras vidas, para que nosotros podamos ser aptos en todo tipo de servicio, porque cuando nosotros seguimos al Señor Jesucristo es porque nosotros le estamos sirviendo. No estamos solo siendo oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra, como la palabra del Señor, valga la redundancia de decirlo, lo dice en la Biblia. Gloria al nombre de nuestro Dios. Dice el versículo 25: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Gloria al nombre de nuestro Dios. Bueno, hermanos, si nosotros nos fuéramos literalmente a la palabra del Señor, tal como lo dice, la gran mayoría de los matrimonios estarían disueltos en la obra del Señor, ¿verdad? Más de uno estaría sin padre, más de uno estaría sin amigos, más de uno estaría sin quien compartir la palabra del Señor, porque podríamos entender de que la palabra nos llama individualmente, y es verdad, la salvación es individual, pero nosotros característicamente tenemos una responsabilidad, y también tenemos obviamente muchísimos privilegios en la responsabilidad que el Señor nos pone a cada uno de nosotros. Literalmente la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos dejar a nuestra familia. Lo dice que literalmente nosotros tenemos que abandonar a nuestros hijos, que tenemos que abandonar a nuestra esposa, que tenemos que abandonar, en caso extremo, absolutamente a todo el mundo por seguir a Cristo. ¿A qué se refiere esta palabra cuando dice aborrecer? Gloria al nombre de nuestro. Esta palabra que significa aborrecer es no tener más amor hacia eso, no amar más a Dios, que obviamente, no amar más a la familia que a Dios, perdón la equivocación, no más amar el trabajo, no amar más la esposa, no amar más los hijos que a Dios, porque todo lo que nos ha entregado el Señor nos los ha puesto a nosotros como administradores. Pero pasa típicamente, hermanos, que el Señor nos entrega cosas que nosotros amamos muchísimo más que al Señor. Y decimos el caso de la esposa y de los hijos, y decimos: no, yo adoro a mi esposa y yo adoro a mi hijo. Esa es nuestra típica expresión que nosotros tenemos de expresarle nuestro amor a nuestra esposa y a nuestro hijo. Pero literalmente la palabra del Señor nos enseña que nosotros le debemos solo adoración a nuestro Dios, el cual ha de ser adorado y ha de ser alabado por toda la eternidad. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y empezamos a ver, hermanos, que el Señor empieza a distribuir toda nuestra atención, todo nuestro amor, todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo hacia Él. Y dice: si alguno viene a mí y no aborrece el padre, la madre y la lista que hemos dicho, no podemos servirle a Él con plena libertad. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros vemos realmente que el Señor Jesucristo sí puede servirle a su Padre con toda la plena libertad, porque teniendo la capacidad, como todo hombre, de haber tenido una esposa, aborreció el matrimonio y decidió no casarse, y estaba simplemente para hacer la obra del Señor, estaba para hacer lo que el Padre le había mandado hacer. Y miren, hermanos, que nosotros en la iglesia, nosotros como cristianos, vemos y tenemos la tendencia de poner muchísimos planes, muchísimos proyectos antes que servirle al Señor. Ponemos primero el bienestar de nuestra familia,
Ponemos primero el bienestar propio de nosotros, pero no ponemos al Señor como nuestro propio bienestar, como nuestro propio estilo de vida, como nuestro propio proyecto de vida, sino que al contrario, vemos y hacemos muchísimas cosas que inclusive le desagradan a Él, con tal de nosotros tener un beneficio, con tal de nosotros tener una estabilidad, con tal de nosotros tener, por decirlo de alguna manera, una buena vida. Pero dice el Señor que nosotros debemos aborrecer absolutamente todo con tal de seguirlo a Él. Y pone un planteamiento muy grande, hermanos, que dice en el versículo 28: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Miren, hermanos, que la palabra del Señor nos enseña a nosotros, y el Señor se lo decía al pueblo de Israel antiguamente, pero esta palabra también es para nosotros, que nosotros somos el barro y Dios es el alfarero. Que cómo podría el barro decirle al alfarero cómo hacer, cómo moldearlo, cómo terminarlo, cómo hacer de él, ¿verdad? Y mira que a veces muchas personas emocionalmente empiezan a decir: yo le voy a servir al Señor, yo voy a ser para Dios, yo voy a ser un evangelista, yo voy a ser un predicador, yo voy a ser un adorador, yo voy a ser un maestro de escuela dominical, no, yo voy a ser un profeta, voy a hacer algo específicamente para el Señor. Pero no se puede en el momento, en su tiempo de pronto de emoción, de decir: ¿será que esto es la voluntad de Dios? ¿Será que es esto lo que el Señor quiere con mi vida? ¿Será que este es el proyecto final que el Señor tiene conmigo? Porque nosotros, cuando realmente queremos servirle al Señor, llegamos a las aguas del bautismo y sentimos la presencia del Señor, nos emocionamos de una manera sobrenatural y decimos: vamos a seguir al Señor, vamos a hacer algo para nuestro Dios. Y así estaba este pueblo de Israel atrás del Señor, cuando el Señor de pronto tuvo que confrontarlos y decirles: si ustedes quieren venir en pos de mí, niéguense a ustedes mismos. Pero también Dios se lo dice de esta manera: tiene que aborrecer todo. Llegamos, hermanos, que nosotros tenemos que llegar al primer filtro, por decirlo de alguna manera, de los filtros de Dios, de negarnos a nosotros mismos. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y como aprendíamos en prédicas anteriores, no es algo fácil, porque nosotros llegamos de una manera u otra a vernos tal como somos y no vemos la necesidad de un cambio. Es como el ejemplo que siempre ponemos: nos vemos a un espejo, pero si acaso vemos la lagañita, si acaso vemos de pronto el barro, si acaso vemos que estamos despeinados, si acaso vemos que estamos un poquito gorditos, pero realmente no podemos ver que necesitamos un cambio absolutamente de todo. Gloria al nombre de nuestro Dios. Mira, hermanos, que nótese que el Señor los confronta con otro ejemplo. Les dice a ustedes: no piensan las cosas antes de hacerlas, no claman a mí antes de hacerlas, no postran sus vidas delante de mí antes de hacerlas. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y así nos pasa comúnmente hoy en día en el pueblo cristiano. Queremos hacer dichas tareas para el Señor, pero sinceramente nosotros no nos tomamos el tiempo para decir: ¿será que yo seré capaz de hacerlo? Aunque inicialmente todos nos vemos incapaces de hacer lo que el Señor nos llama a hacer. Vemos totalmente lejos el panorama de lo que el Señor nos quiere llevar. Pero cuando creemos en el Señor, nosotros vemos que realmente las cosas no son como nosotros las queríamos. Las cosas no son como nosotros las pensábamos. Las cosas no son como realmente nosotros queríamos o planeamos que iban a ser. Porque uno dice: yo voy a hacer culto esta tarde, pero no sabemos si caiga un aguacero de tal manera que nos impida que nosotros podamos salir de la casa. No le consultamos al Señor y decimos: Señor, si es tu voluntad que se pueda hacer culto en esta tarde. Señor, si es tu voluntad que se pueda hacer culto el miércoles. Si es tu voluntad que se pueda hacer culto el viernes, que vuelvamos a hacer otra vez culto el domingo. No clamamos al Señor su voluntad, sino que nosotros ya empezamos a trabajar
por inercia. Porque esta gente cuando iba atrás de él iba por inercia. Ya sabían que el Señor tenía la habilidad para multiplicar los peces y para multiplicar los panes, que podía sanar los enfermos, que podía darles consolación, consejos, podía siempre contestar sus preguntas que de pronto los sacerdotes no tenían el tiempo, a no ser que fuera por una moneda, poder responder las preguntas que eran con respecto de Dios. Y sin embargo hoy en día también pasa lo mismo en el pueblo. Hoy en día la gente sigue por inercia al Señor Jesucristo, porque si salen de una iglesia piensa que se van a perder, porque de pronto si no asisten a la iglesia comedidamente, estrictamente como lo vienen haciendo, se van a perder. Pero la búsqueda de la presencia no está entre eso lo que quieren hacer, por decirlo de esta manera. Pero bueno, hermanos, el primer filtro que nosotros encontramos en esta palabra del Señor es la negación de uno mismo, el aborrecimiento de uno mismo, de los deleites que nosotros como humanos nosotros tenemos, de los deleites que nosotros como de pronto el Señor nos permite como humanidad tener, que es una esposa, que es tener un hijo, que es tener un buen trabajo, que es tener de pronto de vez en cuando el privilegio de poder pasear, de conocer, de ponernos ropa nueva, de comprar zapatos nuevos, sí, porque de pronto nosotros no lo tenemos a diario, pero cada vez que de pronto tenemos algún bono extra, por decirlo así, de las empresas, aprovechamos y nos damos ese privilegio, ¿verdad? Pero cuando nos mal acostumbramos a estos privilegios, parece que nosotros vamos a través de ellos. Miramos y hagamos la posibilidad de endeudarnos para poder adquirir todo tipo de beneficio que nosotros queramos. A veces si queremos un carro, nos endeudamos. A veces si queremos una casa, nos endeudamos. Si queremos una moto o algo que realmente es costoso, nos endeudamos. Y nos esclavizamos hoy en día pagando intereses más allá de lo que nosotros podemos pagar, pero sin embargo, por el sacrificio de lo que nosotros queremos, lo hacemos. En cambio, con las cosas del Señor no pasa ese mismo tipo de interés. Me refiero cuando nosotros estamos en un culto y cuando podemos estar en el culto decimos, estamos las 2 horas, las 3 horas, o la hora, o la media hora, si es que uno llegó muy tarde. Estamos en ese momento y decimos, ahí estamos juiciosamente con el Señor. Y decimos, ya se acabó el culto, vamos normalmente a lo terrenal, vamos a nuestros trabajos. En el caso mío, que ahorita voy al trabajo, pero cuando no tenemos trabajo, vamos a la casa a descansar, a comernos un helado. De pronto, si tenemos la oportunidad de ir de pronto a ir al centro comercial, vamos, ¿verdad? Pero sin embargo, en nosotros a veces no hay una actitud de decir, sería muy bueno quedarnos 5 minutos más en la iglesia. Sería muy bueno de pronto llegar más temprano a la iglesia. Sería muy bueno ir a la iglesia un día indiferente al día en que nosotros vamos a la iglesia. Sinceramente, dice uno, hay sacrificios para lo humanamente hablando, pero no para lo espiritual de parte del Señor. Porque cuando uno pasaba muchas veces en la iglesia, donde uno dice, hermanos, hoy hay comilona, hoy hay un día donde nosotros podemos comernos un banquete, vamos a hacer un compartir. Y ese día la iglesia sí se llena. Ese día hasta la gente sale con plata, con dinero para comprar, para complementar la comilona, para complementar ese banquete, para complementar lo que se permite poder compartir en ese momento. Pero cuando la iglesia se cita para un ayuno, cuando se cita para una oración, cuando se cita para una vigilia, las sillas brillan por su ausencia. Los miembros de la iglesia que asistían a la comilona ya no están para decir presente, ya no están para decir aquí estamos, ya no están para decir aquí hermano, falto yo. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y miren, hermanos, que el Señor Jesucristo empieza a decirle, ustedes no piensan las cosas antes de hacerlas. Gloria al nombre de nuestro Dios. Yo les invito a que nos sigan en la palabra del Señor. Vamos a ver qué dice en Efesios capítulo 4. Gloria al nombre de nuestro Dios. Efesios capítulo 4. Gloria al nombre de nuestro Dios.
Vamos a leer el versículo 22 y del 22 al 24. Gloria al nombre de nuestro Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad del amor. Gloria al nombre de nuestro Dios. Bueno, hermanos, nosotros encontramos aquí también otro filtro de parte de la presencia del Señor. Cuando nosotros empezamos por la etapa anterior de negarnos a nosotros mismos, cuando empezamos a negarnos a nosotros mismos, notamos que tenemos la necesidad de tener un cambio, que tenemos la necesidad de restablecer nuestro chip, que tenemos que empezar a mirar nuevas formas de cómo comportarnos delante de la presencia del Señor, de mirar cómo realmente hacemos las cosas diferentes a como las hacíamos antes, diferentes a como realmente estamos acostumbrados a orar delante de la presencia del Señor. Por eso dice la palabra del Señor en el versículo 22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Miren, hermanos, que vuelvo otra vez al ejemplo de lo que uno quiere poseer humanamente hablando, y a veces ya lo llaman a uno al teléfono, al celular, y le dicen a uno: ¿cómo está? Sí, señor, mire, y hablamos con la persona. Sí, señor, hablamos con ella. Mire, es que le queremos decir que usted tiene 2.500.000 de pesos para usted comprar lo que usted quiere por la tarjeta X. Y ahora dice: tengo 2.500.000, tengo 2.500.000, ¿qué me compro? ¿Qué me compro? Uy, voy a comprarme los tenis que yo quería. No, voy a hacer un buen mercado porque no tenemos para mercar. Tenemos 2.500.000. Y ahora dice: si usted los acepta, mínimo son 2.500.000 en los que usted va a estar endeudado. Porque usted no tiene en cuenta el tiempo que usted le va a pagar y los intereses que le van a valer ese tiempo pagarlo. Porque, hermano, nosotros no tenemos la solvencia para decir: présteme los que yo mañana se los pago a mediodía, o présteme los que yo se los pago a fin de quincena. No, diferámoslo mejor a 24, a 36 cuotas, a que las cuotas que nos queden más pequeñitas para seguir teniendo la comida en casa. Y vivimos bajo esos deseos engañosos. Pues también como el deseo del engaño de una persona cuando quiere ser infiel a su esposa y empieza a cautivar a otra persona y le dice: es que tú vas a ser la primera, es que tú vas a ser la querida, es que tú vas a ser la bonita, es que tú vas a ser el amor de mi vida. Tipos de engaños, hermanos, donde la iglesia hoy en día cae, donde la iglesia hoy en día realmente tropieza, hermanos, y no queremos despojarnos del viejo hombre, porque, hermanos, el viejo hombre no ayuna, el viejo hombre no lee la palabra, el viejo hombre no busca la presencia del Señor, a pesar de que esté en una iglesia, a pesar de que lleve muchos años, a pesar de pronto de haberse bautizado, de inclusive estar sirviéndole al Señor. Pero si no se despoja de eso que tiene interno, no puede servirle al Señor. Si no hay un cambio, nosotros no podemos seguir sirviéndole al Señor, porque en algún momento vamos a caer en la tentación, en algún momento vamos a tropezar de una manera que no nos vamos a poder levantar, de una manera que nosotros no vamos a poder levantar nuestra mano ni siquiera y pedirle ayuda a nuestro Dios, porque no hay un cambio en nuestras vidas. Debemos pasar por ese segundo filtro, que es los cambios, que es el despojo de nuestra vida, en decirle al Señor: Señor, quíteme esta pereza. Señor, si yo era perezoso, por favor, levánteme esas cobijas, no importa lo que tenga que pasar, pero por favor, permítame que yo me levante más temprano para orar delante de tu presencia. Señor, pues de pronto es que yo soy muy gordito y la verdad a mí me da hambre y yo no puedo ayunar. Señor, dame la voluntad para negarme a esos gordos, para negarme a esa motivación de estar comiendo siempre y pueda ayunar delante de tu presencia. Ay, Señor, pero es que yo también soy muy dormilón y yo no puedo asistir a una vigilia porque yo duro media hora y ya quedo dormido.
Pero si nosotros le pedimos al Señor que cambie este sueño, que nos permita realmente poder trasnochar y poder estar en la vigilia, ser bendecidos por el Señor, las cosas de nuestra vida serían totalmente diferentes. Porque hay un cambio, porque hay un filtro que es el cambio de nuestras vidas. Y es despojándonos realmente de lo que nosotros hacíamos que está mal, o que de pronto hacemos que está mal, y podemos cambiarlo delante de la presencia de nuestro Dios. Gloria al nombre de nuestro Dios. Pero también dice aquí en el versículo siguiente: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Miren, hermanos, que nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad. A veces nosotros estamos tan acostumbrados, estamos tan simétricamente haciendo las cosas del Señor que nosotros no podemos ver que podemos mejorar. Y decimos siempre: ay no, Señor, es que yo realmente no me puedo levantar temprano. No, si yo ayuno me da la pálida. Si realmente yo me pongo de pronto a intentar a estar en la vigilia, qué vergüenza, me voy a quedar dormido. No, es que este mes no puedo apoyar la obra porque voy a estar muy ocupado en el celular, voy a estar muy ocupado en el parque, voy a estar muy ocupado en las diferentes actividades que yo he planeado durante todo este mes. Y decimos: gloria al nombre de nuestro Dios, porque el Señor nos invita a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma realmente de actuar en las cosas que nosotros tenemos de parte del Señor. Pero como nosotros somos conformistas, no queremos ver un cambio en nuestras vidas. Y el pueblo de Israel no tenía también esa facultad. Por eso el Señor le decía: vengan, si ustedes quieren seguirme, tienen que despojarse. Si ustedes tienen que realmente seguirme, tienen que despojarse de esa mentalidad que ustedes tienen. Porque ¿qué estaba acostumbrado el pueblo de Israel? Cuando el pueblo de Israel pidió rey, se acostumbró a los reyes. Y trabajaban gozosamente cuando habían reyes. Pero cuando no habían reyes, se echaban a morir. Decían: no podemos trabajar porque pues, nos tocó dejarnos esclavizarnos de Roma y realmente pues nos toca pagar tributo, y aquí vamos. Y así pasa en las iglesias, hermanos. Como no hay un cambio de mentalidad, como no hay un cambio, un pensamiento diferente, un espíritu diferente como el que apoyaba a Daniel en esos tiempos de Babilonia, un hombre, una mujer que hiciera la diferencia, como en esos tiempos de esclavitud, hoy en día, hermanos, la iglesia no trasciende. Y la iglesia no sigue al Señor Jesucristo como debe hacerle, porque el Señor va a unos pasos y nosotros vamos a unos que van a la izquierda, unos que van a la derecha y otros que echan para atrás. Pero ningunos constantes en pos del Señor, cogiendo la cruz como el Señor nos lo dijo en la palabra. Pero también dice la palabra del Señor en el versículo 24: y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Miren, hermanos, si nosotros queremos tener un cambio, tiene que ser un cambio de verdad. Tiene que ser un cambio radical en nuestras vidas. No puede ser algo que dice: voy a hacer esto hoy y ya mañana no lo hago. Un cambio como que espontáneo, porque a veces la gente parece como camaleones. Cambian de color dependiendo en el lugar donde se meten, dependiendo en el lugar donde se posen, dependiendo en el lugar donde realmente puedan ellos sentirse cómodos. Y dicen: bueno, si estoy entre el árbol, pues voy a convertirme en café. Si estoy entre el pasto, voy a convertirme en verde. Y así sucesivamente pasa con el pueblo de Dios. Me acomodo aquí porque es que yo siento que por aquí puedo obrar. Me pongo en este ministerio porque siento que me sale este ministerio. Aquí me acomodo porque realmente aquí me siento bien. La gran mayoría de las personas tiene por preferencia la banca, porque dicen: si estamos salvos, si aquí estamos, mejor. Porque si me salgo de la banca, me puedo perder. Porque si me salgo de la banca, realmente no sé si sea capaz. Pero, hermanos, el Señor nos invita a cambiar absolutamente todo, a despojarnos de lo que nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, para servirle totalmente al Señor. Y no de cualquier manera, sino en santidad y verdad. No de cualquier manera, con excelencia. No de cualquier manera, sino lo más
perfectamente posible, hermanos. Gloria al nombre de nuestro Dios. Ya para terminar esta hermosa enseñanza, yo les invito a que nos ubiquemos en Job capítulo 42. Gloria al nombre de nuestro Dios. Job capítulo 42. Vamos a leer el versículo 2 al 6. Gloria al nombre de nuestro Dios. Gloria al nombre de nuestro Dios. Pónganlo bien fuerte cuando ya lo tengan. Job capítulo 42. Del versículo 2 al 6. Gloria al nombre de nuestro Dios. Amén. Vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera. Yo conozco que todo lo puedes, como pensamiento que se esconde, y es porque oscurece el sincero de mi entendimiento. Por tanto, no hablaba de con entendimiento, pues es demasiado maravilloso para mí un día. Oye, me hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Yo oídas te había oído, hasta ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento por mis hechos. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y vemos un hombre, hermanos, llamado Job, que hemos podido haber predicado el día de hoy sobre él, porque fue un hombre que sinceramente pasó por los filtros del Señor. Conocía la palabra del Señor, tanto que hacía sacrificios a un Dios el cual no había visto, pero del cual había oído. Un hombre que muchas veces, cuando sus hijos estaban vivos, sacrificaba al Señor para que ellos pudieran ser perdonados, porque antes la redención se encontraba por medio de los sacrificios. Y este hombre era muy juicioso y decía: de pronto mis hijos habrán ofendido al Señor, Señor, te presento este sacrificio. Al otro día, y constantemente hacía sacrificios para hacer la buena voluntad del Señor. Pero llegó un momento, hermanos, donde llegó el proceso de Dios a este hombre y decía: bueno, a Job le falta conocer mi presencia. Y permitió que Satanás, que el Señor lo reprenda, le matara a sus hijos, le dañara la economía, le dañara absolutamente todo tipo de negocio que este hombre tenía. Y simplemente le dejó a la esposa, la cual le reprochaba por absolutamente todo. Porque ni siquiera los criados, ni siquiera las personas que eran apreciables para él podían arrimarse, pero también permitió también que varios amigos llegaran a él a entenderle y decirle: venga, es que usted está en pecado, venga, es que usted está en pecado, por eso le pasa lo que le pasa, porque usted está en pecado. Dice la palabra del Señor que Job pacientemente pasaba estas cosas, con dolor en su cuerpo, porque tenía lepra, con dolor en su alma y en su corazón, porque había perdido a sus hijos. De pronto la economía no le faltaba tanto, o de pronto sí le faltaba, porque era un hombre que era tan rico que podía bañarse en leche cuando él quisiera. Y ese privilegio no lo tenían sino los que tenían en ese tiempo ese privilegio de poderse bañar con la leche de esos animales. Y miren, hermanos, que la palabra del Señor nos enseña que Job dice que reconoce a nuestro Dios, pero después de haber pasado muchísimos filtros, porque él en su interior tuvo que empezar a mirarse tal cual era, de tal manera que él maldijo el día en que él nació, de tal manera que él negó el ser rico, de tal manera que él negó decirse ser algo delante de la presencia del Señor. Pero sin embargo, en medio de su proceso se preguntaba dónde estaba Dios. En medio de su proceso realmente representaba y decía: Señor, si tú estás aquí, haz algo. Y mira, hermanos, que nos pasa eso literalmente en la iglesia. A pesar de pasar por los filtros del Señor, aún dudamos que el Señor esté con nosotros. A pesar de pasar los filtros del Señor, creemos que realmente el Señor no está con nosotros. Y siempre le preguntamos al Señor por su voluntad, pero también le preguntamos: Señor, ¿será que esto que tú permites es verdad? ¿Será que esto que tú permites en mi vida es verdad? ¿Es lo que tú quieres? ¿Es tu voluntad? ¿Tú vas a estar conmigo? Siempre nos llegan esas preguntas en nuestra vida delante de Dios. Vemos que el Señor le da una respuesta muy grande a Job y le dice: mire, usted estaba cuando yo hice tal cosa, usted hizo tal cosa cuando yo nombré esto. Le empezó a mostrar su corazón y le empezó a mostrar que él estaba con él. Le hizo entender que él estaba ahí.
le hizo entender que Él estaba en medio de su proceso. Y hermanos, nosotros, cuando estamos en los filtros de Dios, es más Dios el que nos está filtrando, es más Dios el que está con nosotros, es más Dios el que realmente nos permite decir, como de pronto Job lo decía en este momento, como lo decía en medio de lágrimas, como de pronto lo decía, de pronto ya consolado, y le dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y hay momentos, hermanos, donde nosotros tenemos que decirle al Señor: aún te sigo oyendo, pero aún no te veo. Aún te sigo oyendo, pero aún no te veo. Y el Señor desciende con poder y gloria y nos habla y nos dice: tranquilo, que yo estoy contigo, y prometí estar contigo todos los días hasta el fin de este mundo. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y vemos, hermanos, que nosotros, cuando empezamos a ver lo que el Señor quiere para nuestras vidas, también empezamos a hablar como Job. Y dice: por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. A veces, hermanos, nosotros no entendemos que tenemos que pasar por los filtros del Señor. No entendemos que tenemos que aborrecer lo que nosotros humanamente hablamos para realmente tener un cambio delante de la presencia del Señor. Pero en el momento, en el proceso, en el dolor, en la dificultad, en el tiempo que transcurre estas cosas, nosotros podemos hablar mucho de eso, podemos hablar de cómo mal nos sentimos, podemos hablar de realmente lo incapaces que nosotros somos de hacer las cosas sin nuestro Dios, de las cosas que realmente nosotros no podemos hacer si Dios no está ahí. Pero llegará un momento, hermanos, llegará un momento donde nosotros vamos a poder entender estas cosas maravillosas, donde nosotros vamos a poder entender lo que el Señor habla en nuestras vidas, lo que el Señor nos permite comprender en su grande sabiduría, lo que el Señor nos permite entender y comprender en lo que Él hace es su sagrada voluntad, la cual siempre es buena, agradable y perfecta. Gloria al nombre de nuestro. Vamos a orar en esta hermosa mañana para que el Señor nos permita pasar por esos filtros. Gloria al nombre de nuestro Dios. Querido Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias, para bendecirte, Señor, porque tu amor y tu misericordia ha sido grande con nosotros. Yo te doy gracias, Señor, porque tú siempre nos tienes en cuenta, Padre. Tú siempre nos permites vivir delante de tu presencia y siempre nos regalas de tu preciosa palabra. Siempre nos regalas, Señor, de tu presencia. Siempre nos regalas de esa buena voluntad en nosotros, Señor. Gracias por absolutamente todo. Yo te pido, Padre Celestial, en esta hermosa mañana, ministra nuestra vida de una manera sobrenatural. Ministra nuestros corazones ahora que se viene un cambio para esta iglesia, Padre. Yo te pido de una manera sobrenatural, Señor, que nos permita pasar por los filtros, Señor, que no nos sueltes de tu mano, que no nos permita, Señor, desviarnos ni a derecha ni a izquierda, ni mucho menos, Padre Celestial, cogerte pronto para diagonalmente hacia algún lado, y mucho menos, Señor, ir para atrás. Yo te pido que seas tú, Señor, por medio de tu presencia, Señor, obrando de una manera sobrenatural en nuestras vidas, Padre, respaldándonos en los cultos, respaldándonos, Padre, en las decisiones que hemos de tomar, Señor. Permítenos sentir tranquilidad, permítenos seguirte, Señor, en lo que hemos de hacer de aquí en adelante, Padre. Corrígenos a tiempo, Padre, y extiende tu mano llena de misericordia para que nosotros podamos hacer tu buena voluntad, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gloria al nombre de nuestro Dios.